El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Sergio Alejandro Noza Almanza es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia con especialidad en ortopedia y traumatología y subespecialización en ortopedia infantil por la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con estudios en la Clínica de Reconstrucción de Extremidades y Trauma Complejo del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, en el Texas Scottish Rite Hospital for Children de Dallas, en el Instituto Avanzado de Alargamiento de Extremidades del Dr. Paley en West Palm Beach y en el University Children's Hospital en Berna, Suiza. El Dr. Noza está certificado AO Alumni. Es coordinador académico de la Clínica de Deformidades Angulares y Alargamientos Óseos del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Es miembro de los capítulos de fijación externa, reconstrucción ósea e infecciones y del capítulo de ortopedia infantil de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Es docente de la Universidad de Cartagena y profesor ad honorem de la Pontificia Universidad Javeriana. Y ha participado en diversos eventos y congresos como ponente. Actualmente realiza su práctica profesional en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y de manera privada. El doctor Noza hablará sobre fracturas patológicas, secuelas. Bienvenidos nuevamente entonces a este bloque donde vamos a hablar sobre fracturas patológicas y sus secuelas. Les habla Sergio Noza desde Bogotá, Colombia, desde el Instituto Roosevelt. Muy bien, entonces estos son mis conflictos de interés que son obligatorios para todas mis presentaciones. Y vamos a empezar con los objetivos de esta presentación. El primero es tratar de revisar los conceptos globales sobre fracturas patológicas y el segundo es tratar de definir someramente qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué hablar de esto? Porque realmente esta es una charla muy extensa con muchos temas, entonces vamos a hablar someramente sobre los diferentes grupos de fracturas patológicas. ¿En qué pacientes podemos tener entonces este tipo de fracturas? Especialmente en síndromes de fragilidad ósea, digamos que son los más frecuentes, de ellos probablemente el más importante sea osteogénesis imperfecta. El segundo grupo es el grupo de los pacientes infectados. El tercer grupo es el grupo de los pacientes que tienen tumores. Y el cuarto grupo es como el de los grupos de problemas menos frecuentes, como pseudoartrosis congénita de la tibia. Y finalmente, pues digamos que tenemos a los pacientes que tienen osteoporosis por alguna causa específica. Síndromes de fragilidad ósea, les decía que el más importante es el de osteogénesis imperfecta. En estos pacientes es importantísimo tratar de no colocar placas. ¿Por qué? Porque producen mucho estrés en el borde de las mismas y producen fracturas por encima o por debajo de las mismas. No tornillos de compresión interfragmentaria. ¿Por qué? Porque estos tornillos generan grupos, sitios específicos de estrés en el hueso y por ahí se va a refracturar nuestro paciente. Entonces, si por algún motivo tenemos que utilizar placas, no utilizar tornillos de compresión interfragmentaria. ¿Qué sí utilizar entonces? Clavos endomedulares, de estos digamos que los que mejor funcionan son los clavos rígidos, no como los clavos elásticos que vieron en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque estos clavos digamos que funcionan mucho mejor para estos pacientes en el sentido en el que permiten menos doblamiento del hueso. Idealmente clavos que crezcan con el paciente y que no atraviesen las articulaciones de los mismos, sí las fisis, que son los sitios más fuertes de estos pacientes, y aquí pues digamos que tenemos sobre todo los clavos de Fassier-Duval. ¿Qué otros pacientes tenemos? Tenemos los pacientes infectados que tienen fracturas así como este, y aquí hay varias preguntas que hacerse antes de empezar el tratamiento de los pacientes. Entonces tenemos infección activa. Si el paciente tiene una infección activa, primero lo que hay que hacer es controlar la infección antes de pensar realmente en nuestra fractura.
Si después del manejo de la fractura o durante el manejo de la infección vamos a tener un defecto óseo, y si ese defecto óseo es cavitario o segmentario, probablemente sean nuestras preguntas más importantes. Miremos entonces a este paciente rápidamente. Un paciente que tiene pues un problema muy grande. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de hueso que está infectado después de hacer una resonancia. Entonces, básicamente sacamos buena parte de la diáfisis de nuestro paciente, donde tenemos un secuestro en la parte posterior de la extremidad de la pierna de este paciente. Realizamos un control oncológico de la infección, colocamos un espaciador de cemento, que es lo que ustedes ven ahí, con un fijador externo para tratar de minimizar, digamos, los problemas en el hueso y además para aprovechar esos segmentos pequeños que quedaron de diáfisis para anclarnos allí. Hacemos un manejo del defecto. En este caso, pues digamos que hicimos una membrana inducida, pero hay muchas cosas que podemos hacer, un transporte o un acortamiento agudo con el alargamiento a otro nivel. De pues de estas tres técnicas, la que tiene mejores números en los trabajos es la técnica de acortamiento y alargamiento a otro nivel. Si el defecto es lo suficientemente grande, un transporte también es una buena opción, y la membrana, pues digamos que para defectos inferiores a 3 centímetros es una buena idea. En el caso de este paciente, pues digamos que era un defecto muy grande, no podíamos hacerle un transporte ni un acortamiento porque no teníamos espacio suficiente, y por eso decidimos hacerle una membrana. Ustedes ven aquí el seguimiento de este paciente, donde ven la integración progresiva de los injertos del paciente. Este paciente ustedes lo ven ahí realizando actividades con su fijador puesto, y pueden ver también la radiografía después del retiro del fijador. El paciente duró casi 2 años con este fijador para poder lograr la consolidación al menos parcial de esos injertos y la integración de los mismos, con una gran osteitis de uno de los tornillos, el tornillo más proximal, que es el que ustedes ven ahí con su defecto. Otros pacientes que tienen fracturas patológicas pues son los de tumores. En general, mi consejo es que si hay sospecha de malignidad, usted como ortopedista infantil, aléjese un poco de esos pacientes y permita que los maneje oncología. Creo que nosotros no tenemos las bases suficientes para manejar estos pacientes. ¿Qué hacer con los tumores benignos, que son los que con mayor frecuencia nos llegan? Pues una osteosíntesis estable y suficiente. Eso no significa que sea necesariamente rígida, realizando un manejo intralesional pues de los problemas de los pacientes en caso de que sea necesario. Ustedes ven ahí un paciente que tiene un quiste óseo aneurismático, donde realizamos injertos, fresado de alta velocidad y una resolución del paciente. Otro de nuestros problemas es la pseudoartrosis congénita de tibia. Esto digamos que entra dentro del grupo de fracturas patológicas, pero no es una fractura convencional y tenemos que buscar una consolidación multifactorial con una cosa que llamamos de alguna manera un combo o un grupo de intervenciones que nos ayudan a solucionar a estos pacientes. De estos combos, digamos que el combo más famoso en general es el combo del Dr. Paley. El resumen de todo lo que él dice es que es retirar el amartoma, recanalizar el hueso, utilizar autoinjerto más que aloinjerto para buscar una rápida integración del mismo, una fijación combinada que puede ser con un clavo endomedular más una placa o un clavo endomedular más un fijador, utilizar proteína morfogenética ósea y también bifosfonatos o ácido soledrónico para hacer que nuestros injertos se mantengan más en el tiempo, evitando la reabsorción de los mismos. Dejar el paciente derecho y corregir sus angulaciones, eso es una cosa muy importante. Y buscar la unión cruzada, que significa tratar de buscar durante el sitio o en el sitio donde está nuestro defecto, que la tibia y el peroné se solidaricen en una sinostosis para que el paciente tenga menor probabilidad de refractura. En este caso, ustedes ven una consolidación cruzada con una pérdida del peroné. A este paciente se le hizo después un halo vascularizado contralateral de peroné con el cual se solucionó ese defecto del peroné. Otros problemas son los pacientes que tienen osteoporosis reales. De estos, los más frecuentes son los pacientes que toman corticoides de manera crónica, especialmente los pacientes con Duchenne. Ustedes ven ahí un paciente con Duchenne, con un Wowers pues evidente. Recuerden que esta enfermedad es muy frecuente y estos pacientes deben recibir corticoides desde el momento de su diagnóstico, idealmente pues de Flasacorte. Y si estos pacientes están en fase de ambulación, pórtese como el videíto del ortopedista contra la anestesióloga, donde dice: tengo una fractura y tengo que fijarla, no me importa cómo el paciente esté. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si nosotros los llevamos, no los llevamos a cirugía, sino los inmovilizamos y no los rehabilitamos rápidamente, probablemente nunca se vuelvan a parar. Entonces hay que pelear por operarlos para que puedan seguir caminando. Si el paciente ya no camina, es otra historia, se pueden manejar de manera conservadora y en general les va muy bien. ¿Qué más de fracturas patológicas? Pues digamos que hay que tratar de individualizar nuestras fracturas. Cada paciente es un problema diferente, hay que tratar de valorar la personalidad de la fractura. Recuerde que las secuelas ya están ahí, es decir, usted está manejando una secuela porque usted está tratando la consecuencia de una patología de base.
Entonces hay que entender muy bien cada paciente pues para poder entender lo que vamos a hacer. Como conclusiones, la fractura patológica, pues digamos que es un problema adicional a un paciente que ya tiene una situación de base que hay que tratar de solucionar de alguna forma. Si usted no tiene claro qué hacer, no se meta con estos pacientes y trate de buscar un amigo que le ayude porque puede generar un problema aún mayor. Proteja el hueso en general, si puede con unos clavos largos, con clavos rígidos, idealmente, dependiendo del problema que usted tenga. Trate el problema de base, es decir, si el paciente tiene un tumor, pues trate el tumor también para que el paciente pueda consolidar más rápido. Este es el servicio de ortopedia que lidero en este momento. Somos 28 ortopedistas, de los cuales 15 son infantiles. Es un grupo fantástico y estamos a su disposición para poder ayudarles. Muchas gracias al comité organizador nuevamente por invitarme y espero que tengan un muy buen día.